¿El consumo y el mercado laboral estadounidense seguirán resistiendo o colapsarán? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Hubo una semana tranquila pero cargada de datos económicos y la semana que viene habrá aún más. Te hablo de los rendimientos de los grandes índices, de los últimos datos de la economía estadounidense, de las expectativas de los mercados respecto a qué hará la Fed y sobre qué está pasando en China con relación a la presente tensión respecto a las restricciones por COVID. Por último, en mis conclusiones te cuento mis sensaciones de lo que pasó esta semana y de si el consumo y el mercado laboral estadounidense seguirán resistiendo o colapsarán en este contexto de subida de tasa de interés. Comenzando con los rendimientos, los grandes índices cerraron la semana en territorio negativo. El S&P 500 bajó un 3,37%, el Dow un 2,77% y el Nasdaq fue el que más cayó, bajando un 3,99%. El lunes se publicaron dos nuevos datos que reforzaron la resiliencia de la economía estadounidense. El índice no manufacturero de noviembre del Institute for Supply Management, que mide el sector servicios, se situó en 56,5 puntos por encima de los 54,4 de octubre y superior a las expectativas de 53,7 puntos. Por otra parte, los pedidos en fábrica subieron un 1% en octubre, según el Departamento de Comercio, también por encima de las expectativas del mercado que esperaban un aumento del 0,7%. Sin embargo, las acciones cayeron ese mismo día debido a estos datos, ya que los inversores temen que la Fed siga subiendo los tipos de interés de forma agresiva, debido a que la economía sigue pareciendo saludable. ¿Crees que el dato del IPC de la semana que viene en Estados Unidos será positivo o negativo? Déjame tu comentario. El índice de precio a la producción, que mide lo que cobran los proveedores a las empresas y otros clientes, subió un 0,3% en noviembre respecto al mes anterior, según informó el Departamento de Trabajo el viernes por la mañana, igual que el aumento revisado del 0,3% de octubre. Los economistas encuestados esperaban que los precios de los proveedores estadounidenses aumentaran un 0,2% en noviembre. Por su parte, el Departamento de Comercio informó el martes que el déficit comercial de Estados Unidos se amplió considerablemente en octubre, ya que las exportaciones cayeron en medio de la desaceleración de la demanda mundial de bienes energéticos de Estados Unidos, como el petróleo y el gas natural. El déficit comercial en bienes y servicios se amplió a 78,2 billones de dólares frente a los 74,1 billones revisados desde septiembre. Si te gusta el video, suscríbete y déjame un comentario. Si no te gusta, decime cómo lo mejoro. Mientras tanto, en Asia, los indicios de que China avanza hacia la reapertura de su economía tras meses de bloqueo de COVID-19 que han lastrado el crecimiento, están favoreciendo un optimismo que ha elevado los índices bursátiles asiáticos. Las principales ciudades chinas han empezado a suavizar algunas medidas de bloqueo, mientras que los medios de comunicación afines al Partido Comunista han reconocido las protestas contra las impopulares medidas. Respecto al aumento de las tasas de la Fed, según datos del viernes, los participantes del mercado monetario ven un 78,2% de probabilidades de que la Reserva Federal aumente su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos en diciembre, llegando hasta el 4,25%, 4,50%, y un 21,8% considera que habrá una subida de 0,75 puntos porcentuales. ¿Cuánto subirá las tasas la Fed la semana que viene? Déjame tu opinión. Conclusiones. Las esperanzas de los inversores de que llegue un pivote de la Fed siguen dependiendo de los datos económicos que vayan llegando. La lucha contra la inflación es larga y dura. No crean que va a finalizar en 2 o 3 meses. Un par de datos económicos estadounidenses que les presenté han superado las expectativas. Una fortaleza que podría exacerbar la inflación y a su vez incitar a los funcionarios de la Reserva Federal a subir los tipos de interés a niveles superiores a los previstos y mantenerlos así durante más tiempo. Por otro lado, el consumo está aguantando bastante bien, ya que los consumidores siguen gastando, y en el mercado laboral se siguen creando puestos de trabajo y el crecimiento salarial es significativo. Pero tengan en cuenta que el efecto total de las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal puede tardar un tiempo en filtrarse en la economía, y en razón de ello podemos especular. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse fuerte el consumo y el mercado laboral estadounidense bajo esta política monetaria? A mi entender, en algún momento de los próximos meses se comenzará a notar el deterioro de ambos. Las subidas han sido demasiado rápidas y agresivas como para que eso no pase. Aunque es probable que las subidas de tipos a gran escala estén en el retrovisor, la cuestión es cuánto tiempo durarán las subidas de tipos más graduales, y por eso siguen acechando los dos males gemelos, recesión y alta inflación, los cuales continúan siendo la verdadera preocupación. La semana que viene tendremos más detalles del rumbo de la economía estadounidense, ya que se publicará un nuevo informe del IPC y se llevará a cabo la reunión de la Fed. Les hablaré de ello, como siempre, en la próxima semana. Invertir sin saber es regalarle el dinero a las ballenas. Así que, ármate de fundamentos suscribiéndote a mi canal.